35 minutos de juego en el Estadio Olímpico Atahualpa. Atención que se viene Ecuador. Cristiano Boa con la pelota en la zona medular. Habilita por derecha Luis Antonio Valencia. Valencia lanza el pelotazo al corazón del área. La tiene Mirar Bolaños. Bolaños, atención. Enganchó Bolaños. El toque atrás para que venga Felipe Caicedo. Ahí está Felipao. Enganche. Le va a pegar. Tiró. La metió. Gol de Ecuador. Gol ecuatoriano. Ecuatoriano, la hizo Felipe Caicedo, el artillero de la selección nacional. Bueno, mi nombre es Paul David López Encalada, soy actualmente periodista deportivo de Pichincha Universal y relator de esta prestigiosa emisora. Queremos empezar esta entrevista preguntándote, en medio de la vasta competencia de medios deportivos, ¿cómo generar emprendimientos en esta área? Bueno, yo creo que debería ser lo primordial, ¿no? Desde mi punto de vista, y eso es un poco lo que nos ha caracterizado a mí conjuntamente con todo ese grupo joven de periodistas, sean deportivos o no sean deportivos, que vienen atrás, ¿no? Que vienen a la par, la nueva generación. Me parece que esa es la idea, porque la competencia es grande. Uno se va a un medio nada más y ahí en el medio tienes una competencia terrible. Me refiero a la cantidad de comunicadores, de periodistas, y uno va y por ejemplo a las ciudades grandes y la competencia está ahí. Uno pelea con gente que incluso está formándose en Argentina, viene de España, y claro, la gente aquí dice, tú estudiaste en Argentina, estudiaste en España, puedes tener mejor desenvolvimiento. Yo no concuerdo con eso porque creo que aquí hay un material humano bastante. Entonces, a partir de esa competitividad que uno tiene, generan las ideas, las propuestas, los proyectos, las nuevas iniciativas por parte de la gente joven. Yo creo que la gente joven tiene esa proyección, sobre todo porque quiere alcanzar nuevos retos. Periodista ya consolidado, es como en el deporte, ¿no? El deportista que ya lo ha conseguido todo, como que ya está en una etapa relajada de su vida, en una etapa en donde ya lo consiguió todo, ya logró lo que quería lograr y entonces como que se relaja un poco. En cambio los jóvenes son como que tratan de buscar, innovar. De ahí parte un poco la idea de tratar de buscar nuevos emprendimientos, que es lo óptimo. Hoy en día me parece que el periodista, además de trabajar en un medio, debe generar sus nuevas ideas. Y en ese sentido, ¿cómo fue el proceso de realización y ejecución de tu emprendimiento con G-Sport? Sí, lo de G-Sport es súper interesante porque inicia en la Faxo y hay algunos proyectos de la Faxo, de la Facultad de Comunicación Social, que siguen en vigencia. Así por darte uno que con el que estamos trabajando, Caricato, que me parece una idea súper innovadora, súper interesante. Y así hay otros proyectos que dejaron de ser académicos, dejaron de ser de las aulas universitarias y hoy en día están en la competencia diaria, competencia durísima a propósito, porque para esto se necesita de más plata. Pero G-Sport arranca sobre todo con un grupo de jóvenes. Queríamos ejercer la actividad periodística deportiva, pero además de aprender y tener conceptos, queríamos ya ejercerla, es decir, queríamos entrar en la práctica, queríamos entablar con un deportista, con un relator, con un dirigente, queríamos entrevistarlo, queríamos ir a un partido de fútbol, comentar, analizar ese partido, queríamos ir a un coliseo y relatar un cuadrangular de baloncesto. Entonces queríamos ya lanzarnos a la práctica. Entonces comenzamos a hacer talleres, charlas, hace aproximadamente ya 4 años. Llevamos a gente del periodismo pesado como Alfonso Lazo, Marta Córdoba, Fernando Beir, el mismo Walter Zafarian que lo trajimos de Argentina. Llegó el profe Bausa en su momento, que nunca de olvidar, en ese 2013 en donde llegó Bausa a la Faxo, al auditorio. Entonces fuimos alimentándonos de esos conceptos, de esa experiencia de ellos, y luego dijimos, bueno, listo, chévere, tenemos los conceptos claros, no suficientes, ya hemos hecho prácticas porque incluso relatábamos los campeonatos de Coaboli que hacían en la Faxo, los torneos internos, el fútbol, el baloncesto, le damos una cobertura, hicimos un blog. Entonces todo eso nos dio como para decir, a ver, arriesguémonos, creemos una página web, creemos una revista y comencemos a competir con el medio. Entonces ese proceso que comenzamos con una idea, con un grupo de gente que tenía las ganas sobre todo de crecer en el periodismo deportivo. ¿Y cuáles fueron las dificultades de la búsqueda y apoyo, digamos, de auspiciantes y patrocinadores en este proyecto? Y lo que tú tocas, Paul, es un tema
súper complejo, ¿no? Y quizás lo más complicado del periodista. En la Facultad de Comunicación Social normalmente no nos educan para que nosotros seamos, o al menos, no sé cómo decirte, no tengamos una capacidad no solo de ser buenos periodistas, sino de saber vender un poco la imagen nuestra. Y ahí está nuestro inconveniente, porque nosotros, al no poder vender ni siquiera nuestra imagen, peor aún vamos a poder vender una idea que tengamos, algún proyecto. Y eso es una falencia muy grande, porque hoy en día tú tienes un proyecto, tú tienes un medio de comunicación, te toca vender. ¿Cómo se alimentan los medios? Vendiendo publicidad. Un proyecto deportivo, vendiendo publicidad, sponsors deportivos. Entonces, es una falencia tremenda la que tenemos los periodistas, porque en otros países, dentro de todo lo que engloba las ramas de la comunicación, la teoría de la comunicación, los géneros periodísticos, te dicen, muy bien, marketing es un elemento que te va a rediseñar una imagen corporativa. Entonces, ese factor es muy importante. Nosotros con G-Sport nos costó, hasta ahora nos cuesta bastante, porque sinceramente nosotros lo tenemos que hacer de una manera empírica, porque nosotros somos periodistas, somos comunicadores, no somos marqueteros, pero sí necesitamos tener esos conceptos básicos. Entonces siempre ha sido muy complicado el tema publicitario, además que estamos en una época económicamente muy complicada, en donde la empresa privada, lo primero que te corta en los presupuestos de cada año es la publicidad. Entonces siempre ha sido el inconveniente, y más bien ahí a la gente, a los comunicadores, tengan sus empresas o no tengan sus empresas, siempre va a ser importante saber poder vender tu imagen y vender tu idea. Chévere. Finalmente, para ya terminar la entrevista, queríamos preguntarte, desde tu experiencia personal y en la radio como periodista deportivo, ¿cómo analizas la situación actualmente? Bueno, el periodismo deportivo ha tenido un crecimiento súper interesante. Me parece que nos falta todavía alcanzar a niveles como es, por ejemplo, lo que siempre se ha criticado, y no solo el periodismo deportivo, sino el periodismo en general, que es la investigación. Es una tarea pendiente en mi persona, como Paul López, periodista, como muchos comunicadores y con muchos periodistas que hoy en día tú los ves en lo más alto de su carrera. Es una tarea muy pendiente. Creo que el hecho de tener y generar nosotros inmediatez nos obliga a que generemos la información rápida, que votemos lo que está en el momento, la actualidad. Que Chiriboga se fue preso, muy bien, chévere, se cerró el tema y lo cumplimos. Que el Team Delgado dio positivo en su doping, chévere, y se cierra el tema. Entonces creo que la tarea pendiente de un periodismo que ha ido evolucionando de a poco, porque ojo que antes eran nuestros antepasados periodísticos, nuestros padres periodísticos, quienes comenzaron a forjar, Carlos Efraín Machado, el mismo Pancho Moreno, entre otros. Ellos fueron empíricos, ¿no? Ellos fueron muy empíricos, es decir, en el transcurso se fueron formando. Hoy no, hoy tú tienes una escuela de comunicación social, tienes incluso en otras universidades la carrera ya de periodismo. Deportivo en sí, todavía aún falta darle una directriz, pero me parece que por ahí estamos en el transcurso, estamos en el camino. Lo que falta es un poco más de investigación, un poco más de darle secuencia a la noticia. ¿Qué te decía? Nosotros pasa un hecho, un acontecimiento, y como ya fue el boom, nos olvidamos y no sabemos que ese mismo hilo conductor nos puede llevar a diferentes momentos.